Buenas tardes. Nuestro equipo es el número 6. Está conformado por Felipe Almaraz, Ámbar Lares y su servidora Abigail Alcaraz. Bueno, nuestro tema es sobre la validación de instrumentos de recolección de datos como rendimiento de la sensibilidad y especificidad de un instrumento de medición. Bueno, lo primero es la sensibilidad, que nos indica que es la capacidad de nuestro estimador para dar como casos positivos. Y aquí podemos ver que en la figura 1, como es lo que dice, son los puntos. Y en proporción de enfermos correctamente identificados, es decir, la sensibilidad que se caracteriza en la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos, ¿no? Entonces, si aquí tenemos verdaderos positivos, este quiere decir que es el positivo y los verdaderos positivos. En sí, la sensibilidad se refiere a la probabilidad de que el resultado de la prueba, pues, de una enfermedad sea positivo, y si realmente pues tiene la enfermedad, a medida que esta va a aumentar la sensibilidad de una prueba, esta pues va a disminuir en la cantidad de personas, también de las personas que tienen la enfermedad, también como las pruebas que tengan resultados negativos. Por eso pueden haber negativos falsos, perdón. De esta forma, la especificidad nos indica que la capacidad de nuestro estimador para dar casos negativos, aquí en la figura nos dice que los rectángulos grandes son los casos realmente sanos, como podemos ver que la figura pues es el aro, ¿no? Entonces, esos son los casos sanos. Y en proporción de los sanos correctamente identificados, es decir, la especificidad que caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de la enfermedad. Bueno, la especificidad en sí se refiere a la probabilidad de que pues estos resultados sean negativos si realmente no tiene una enfermedad, o a medida que aumente pues esta especificidad de una prueba, se va a disminuir la cantidad de personas que no tienen la enfermedad, pero pues también cuyas pruebas tienen el resultado del positivo falso. Y ya pues entre los dos, la sensibilidad y la especificidad son términos que se usan para calcular la exactitud de los resultados de las pruebas. ¿Cómo calcular la sensibilidad y la especificidad? Se puede calcular a partir de las siguientes relaciones. Sensibilidad es igual a BP, que es verdadero positivo, entre BP más FN, que es falso negativo. Especificidad es igual a BN, que son verdaderos negativos, entre BN más FPP, que es falso positivo. Para que quede un poco más claro, se realizó el siguiente ejemplo. Tenemos un total de 1000 personas que se realizó una prueba de COVID-19. Para calcular la sensibilidad se realiza la siguiente operación. 350 entre 350 más 50, que es igual a 0.875, que sería un 87.5%. Esto quiere decir que si la prueba sale negativa, nos funciona para descartar el COVID. Y para calcular la especificidad, se calcula 500 entre 500 más 100, que sería igual a 0.833, que sería 83.3%, que si la prueba sale positiva, nos sirve para confirmar el COVID. Siguiente.
Bueno, pues en el punto de corte menciona que dice, un estimador de una variable con un parámetro ajustable se puede hablar de sus curvas de sensibilidad y especificidad. O curvas RO. En inglés es receiver operating. En ella se representa la sensibilidad de la técnica diagnóstica frente al valor que se obtiene al restarle la especificidad a la unidad. 1 menos especificidad. El área bajo la curva obtenida oscila entre un valor de 0.5, no discrimina entre un positivo y un falso positivo. Y 1 es el test diagnóstico perfecto. Sabiendo esto, se puede jugar con los valores de especificidad y sensibilidad hasta ajustar nuestra técnica diagnóstica pues a lo deseado. Menciona también que el diagnóstico clínico, cuando el valor de especificidad supera el 80%, de ahí en adelante se considera que es buena. Eh, Menciona también que por lo general se elige una prueba muy específica cuando prefieres obtener falsos negativos en lugar de falsos positivos. Por ejemplo, para asegurar que un paciente tiene realmente una enfermedad, o por ejemplo también una prueba de detectar una enfermedad que implique una operación o algo ya así como riesgoso. También menciona que es imprescindible que asegurarse que el paciente cuando esté enfermo y necesita una operación para así no operar a un paciente pues que no esté enfermo, o sea, que esté sano. Y menciona también otros casos que menciona en los que se usa una prueba pues muy específica son, por ejemplo, que al tratarse de una enfermedad grave y prácticamente incurable, cuando es importante desde un punto de vista sanitario o fisiológico que, que no se padece la enfermedad. Es decir, que pues sí, pues que te digan, pero que sí está la enfermedad, pero realmente no, pues no lo está, pues. Es como si te dijeran, por ejemplo, una mentira. Y cuando cuando un resultado positivo, falso, supone que un trauma económico y fisiológico para el enfermo. En estas situaciones, pues se utiliza una prueba de valor predictivo o positivo alto, que aumenta el valor conforme a la prevalencia de la enfermedad, pues que es mayor. En cambio, se elige una prueba muy sensible cuando se, se prefiere obtener falsos positivos en lugar de falsos negativos. Por ejemplo, ¿quieres que el número de enfermos sin detectar sea mínimo? O, o por ejemplo, en una epidemia es importante usar una prueba muy sensible, puesto por ejemplo, en el COVID, que era necesario aislar a los enfermos y así, y para ello se tenían que asegurar pues que sí estaban enfermos, o sea, que los detectaran. Se menciona también que se usa en casos que la enfermedad es grave, pero curable, como lo era el COVID, que también era riesgosa, pero también curable. Pues que había tratamiento para ella y así pues se podía curar algo. En estos casos, también mencionaba que se usan pruebas de valor predictivo negativo alto y que cuyo valor aumenta conforme disminuye la prevalencia de esta enfermedad, como ahorita que ya bajó la enfermedad de casos del COVID. Y es todo por nuestra parte.